Se inicia oficialmente el año del control fiscal del orden nacional a cargo de la Contraloría General de la República. El año inmediatamente pasado fue realmente importante. Los resultados de su trabajo, sesudo y diligente, lograron resultados objetivamente trascendentes para el mejor buen gobierno de este país. No solo se presentaron como cifras de recuperación, resultados nunca antes vistos en la historia de esta institución o de cualquiera otra que tuviera a cargo perseguir los desvíos de los recursos públicos o los actos de corrupción, sino que además se sentaron los cimientos para la modernización definitiva de la entidad. En cuanto a las cifras de recuperación, procederemos a imprimir un documento que les ruego hacer circular. Están fundadas en metodologías rigurosas que acogen estándares internacionales y que diferencian entre aquellos recursos que no se erogaron equivocadamente gracias a la oportuna advertencia de la Contraloría, aquellos que por decisión voluntaria y unilateral del investigado son consignados a la entidad afectada y aquellos que efectivamente, no habiendo sido devueltos, son objeto de recuperación por vía de la jurisdicción coactiva. En la Navidad del año 2011, sus hijos escribieron unas reflexiones dirigidas a sus papás, a sus mamás y a todos nosotros los funcionarios de la Contraloría. Y esas reflexiones, válidas para todos nosotros como funcionarios, hoy en día nos permiten dar un parte del deber cumplido. Todos y cada uno de nosotros, a pesar de los errores ortográficos de esos mensajes, nos conmovimos cuando leímos nuestra tarjeta. Hoy podemos decirle que sientan orgullo, que si bien es cierto, nos quieren menos, cada vez trabajamos mejor. Vayan a sus casas y cuéntenles lo que han hecho y cuéntenles cómo posiblemente puedan vivir en un mejor país que el que nos ha tocado a nosotros. No cabe duda que el haber querido tener herramientas más acorde con la necesidad de evitar que se desvíen o se distraigan el patrimonio de todos los colombianos y a veces de la humanidad, como por ejemplo el paisaje cafetero, se logra, entre otras, gracias a la promulgación del Estatuto Anticorrupción, donde se plasma con toda precisión las facultades especiales de la entidad, casi de manera visionaria, por un lado, para no utilizar en forma genérica aquella que envuelve el concepto de policía judicial, con lo que se evita una concentración de estas facultades, única y exclusivamente en cabeza de un solo organismo, bien puede ser la Fiscalía General de la Nación, nos deje maniatados y sin capacidad de ejercer los poderes necesarios para poder obtener la información de manera oportuna cuando existe resistencia por parte del vigilado o del auditado. Por otro lado, el Estatuto Anticorrupción, al consagrar las funciones especiales, artículo que yo personalmente redacté y que en buena hora no fue objeto de ninguna modificación por el Congreso Nacional, también deja claro la esfera que cubren estas facultades especiales, que nada tienen que ver ni con seguimientos ni con interceptación de llamadas. Nada más aburrido y poco pertinente para nosotros que meternos en la vida privada de los colombianos. Yo no sé por qué, por el contrario, la nuestra parece tener mucha relevancia para ellos. Así las cosas, bien pueden reformar las instituciones que, según la Ley 610, nos daban facultades para un mejor actuar, y bien pueden, haciendo juicios de desvalor totalmente injuriosos, acusarnos de actuar a la manera del extinto DAS. La verdad es que ahí está la prueba, a más de la manera de actuar, de cuál es el verdadero alcance de nuestras funciones y para qué utilizamos esas facultades. Debo decir que los funcionarios, sobre todo los auditores, han acogido protocolos serios y rigurosos y siempre ante
desafiantes diligencias de audiencia han podido sortear las vicisitudes con sumo profesionalismo y sin que prosperen las ya centenares tutelas que por cada decisión, que por cada paso que damos, se interponen contra ustedes y contra mí. Hay, sin lugar a duda, un aspecto al que tenemos que hacer referencia, particularmente objeto de estudio por la ciencia política y en general por todas aquellas ramas de la ciencia que se ocupan del estudio de las instituciones y que tiene que ver con la legitimidad de las mismas. La legitimidad es la credibilidad que facilita la gobernabilidad, por ejemplo, y la credibilidad sencillamente deriva de que el ciudadano, el destinatario de la acción o la víctima de la acción o quien se puede ver beneficiado o afectado, creen que lo que se está haciendo se debe hacer y se está haciendo de acuerdo a los procedimientos adecuados. Cuando iniciamos este año el ejercicio de planeación con los directivos de la entidad, se los advertí. Les dije muy claramente, de ahora en adelante no tenemos sino que perder. Cerramos un año con altísimos índices de credibilidad y por lo tanto nuestro gran desafío es mantenerla. Pero no mantener la credibilidad por mantenerla y por lo tanto centrarnos en las encuestas, en los artículos de opinión y en el análisis permanente de lo que la gente piensa con nosotros. La credibilidad que teníamos, no sabemos si desapareció definitivamente, se logró con el resultado del trabajo de ustedes. Por lo tanto, nuestra única tarea es seguir trabajando y trabajando igual, con la conciencia de que hoy el mundo ya no cuenta con tiempo. La tecnología, los medios de comunicación que hacen parte de la tecnología, hicieron que nuestra existencia perdiera ese gran aliado. En el mundo todo es simultáneo, todo sucede de manera instantánea. De tal manera que nosotros, como funcionarios públicos, obviamente no podemos ser ni instantáneos ni simultáneos porque tenemos las limitaciones propias de los seres humanos, pero sí debemos pretender ser oportunos. La doctora Serrano hacía referencia a la importancia de que diéramos respuesta a tiempo de las situaciones que deben ser esclarecidas a la sociedad. Entre otras razones, porque esas respuestas de justificarse objetivamente pueden dar resultados materiales ciertos. Recuperar bienes de quien hace 6 meses defraudó al Estado no es tan hipotético como si realmente nos concentramos en buscar si podemos salvar un proceso que está próximo, muy cercano a la prescripción y que si logramos un fallo muy probablemente no servirá para nada distinto que para mejorar las estadísticas de tal manera que nuestro auditor esté tranquilo y seguramente para enmarcar si no tenemos buen gusto y decoramos nuestra casa de otra manera. Lo cierto es, apreciados funcionarios, que estamos viviendo un momento difícil por nuestros desafíos, difícil por las obligaciones que pesan sobre nosotros y difícil por el contexto que se está creando. En no pocos lugares de encuentro social se hacen planes y se articulan estrategias para desvirtuar la legitimidad lograda. En unos casos son planes perfectamente bien articulados que se orientan a restituir un alcalde a su cargo o sencillamente a lograr que todo lo actuado procesalmente carezca de fuerza jurídica y por lo tanto reine la impunidad en los casos donde podría haber mérito para tomar decisiones negativas para los investigados en el sentido que implicaría la devolución y el compromiso de pagar lo apropiado indebidamente. Lo vimos en muchos casos concretos. Nuestra labor
estuvo siempre acompañada de estribillos como se excedieron con lo del gobernador del Valle, no podían sorprender al señor del Magdalena, lo de Samuel Moreno fue un favor político para Santos, toca revisar si realmente tenían facultades para copiar los discos duros de un computador, eso es un abuso de autoridad, qué ineptos que son, qué demorados que son, tienen un fin político, tienen un fin patrimonial. La verdad es que en este momento hay al menos 5 funcionarios, compañeros de ustedes, citados a estrados, declarando el porqué de sus actuaciones. Todos tienen la certeza de que no habrá ninguna complicación, pero objetivamente no es el contexto más grato para trabajar. Esta circunstancia nos exige fortaleza, entereza de carácter y convicción absoluta. Y por sobre todo un apego ritualista, casi dogmático a las formas, para que no exista el más mínimo asomo de duda de nuestro comportamiento. Se nos acusa de turistas. Hay personas que piensan que montar en aviones, qué pena, coroneles, pero no son lo más cómodo ni lo más veloz. Es un lujo asiático. ¿Cómo les parece que sí, que Santa Marta se va a pararse debajo de esas barcazas, situación que no debimos nunca crear, pero parece que fue una imprudencia muy grande, precisamente a ver lo que vimos y a advertir lo que nadie quiso oír y que haber sido oído hubiera evitado que precisamente ese derramamiento, que es uno más de los que han sucedido, hace un año se volteó una barcaza llena de grasa natural, se habría podido evitar. Claro, fotografías fechadas, resoluciones y todas las pruebas contundentes, pues no son oídas y no son vistas. Afortunadamente en Colombia nos juzgan los jueces y allí sí no podrán ser desvirtuadas. En el entretanto, no olviden, el SICA, el expediente electrónico, la videoconferencia, el correo en la nube, el mejoramiento de la conectividad, las nuevas guías, las publicaciones en las revistas que hacen un balance del estado del sector, la programación del PGA metodológicamente homologada a estándares internacionales y obviamente acorde con las necesidades del país, a más de la disponibilidad, por ejemplo, de computadores, entre paréntesis, a 1.200.000 cada uno, o sea que sí se puede, serán nuestros grandes aliados. Lo que sucedió aquí el 1 de febrero no tiene precedente. Debo informarles que recibimos incluso llamadas de una asesora del presidente Obama que había tenido noticia de cómo habíamos logrado en un solo esfuerzo, obviamente adecuadamente preparado, iniciar las auditorías dentro de una plataforma en línea, sin que las vicisitudes y dificultades hubieran obligado a aplazar el proyecto. Realmente no lo podían creer. Ese es mérito de ustedes. La actitud, la disponibilidad que tuvieron y el liderazgo del grupo de funcionarios de planta que nos apoyó, y debo decir que aún siguen 2 pendientes, Sarita, de su ascenso, fue lo que hizo posible que ustedes tengan hoy esa herramienta que es de ustedes, que garantiza transparencia para ustedes y para los auditados, que permite que los ciudadanos sepan qué estamos haciendo de manera oportuna y allí también de manera inmediata o simultánea. Un consejo, no un ruego, utilícenla y aprovechenla, no nos costó ni un peso. Mañana tendremos la visita del Contralor chileno, al que queremos hacerle un homenaje como testimonio de agradecimiento, y sería muy grato para él que todos los funcionarios de la entidad
estuvieran presentes como gesto de gratitud. Así las cosas, en este contexto no nos queda más que, como decía Claudia, y es uno de los elementos que discutimos en nuestro ejercicio de planeación del inicio del año, entender que la entidad es una sola, que el que hace el hallazgo no puede desentenderse de lo que luego va a pasar con el fallo, que no es un problema del vecino, que es su problema y que por lo tanto toda su actuación debe ser suficientemente sólida, de tal manera que cuando se tome la decisión sencillamente de no formular el hallazgo o de archivar una investigación es porque objetivamente ello se impone, pero cuando decide seguir avante y salvo que logre comprobarse que había hipótesis que desvirtúan la responsabilidad del imputado, necesariamente tenemos que llegar a un fallo oportuno que esté garantizado en la recuperación, gracias a que además hicimos los embargos porque teníamos la certeza de que allí había ocurrido algo que no era lo que corresponde de acuerdo a los principios del Estado de Derecho. Hay un último punto que no quiero dejar de mencionar. Es importante que ustedes sepan que ya 5 gerentes en distintas regiones del país, Cesar, Sucre, Guajira, Santa Marta, han sido objeto de alguna presión que puede interpretarse como amenaza. Ha sucedido también aquí, en esta sede. La entidad, el Estado, la fuerza pública los protege, tienen todo el apoyo y es compromiso máximo mío personal. Y debo decir que siempre que solicito la ayuda de instituciones que tienen precisamente la función de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes, ha sido esencial, ha sido oportuna, garantizarán que nunca tengamos que vivir una situación de tragedia. Les quiero hacer un llamado para que se cuiden, para que sean prudentes. La prudencia no riñe con el compromiso, la prudencia no es cobardía, la prudencia es un arma más precisamente para poder cumplir con nuestro deber. Así que les deseo buen viento y buena mar en este año lleno de desafíos para la Contraloría General de la República, y estoy segura que dentro de un año seguiremos aquí y estaremos nuevamente aplaudiendo los resultados que este año logró.